a darle gracias a Dios porque usted está aquí y vamos a hablar sobre el sermón de esta mañana. Y hoy quiero iniciarlo con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué significa realmente creer en Dios? Hay muchas personas que dicen que creen en Dios, no es cierto, pero ¿qué es lo que realmente esto significa? ¿Qué es lo que implica esta confesión que muchas veces hacemos con nuestras palabras? Así que el Pew Research Center es una organización que se encarga de hacer estudios de encuestas y estudios de religión. Y en el 2020 hizo un estudio y encontró que entre el 70 y el 80% de la población mundial profesa una religión o una creencia en un ser superior. Así que esto equivale que 5.5 billones de personas, 5.5 billones de personas, imagínense, 5.500 mil millones de personas profesan en el mundo tener una fe en un ser superior. Así que las principales religiones que encontró este estudio está el cristianismo, el islamismo, el budaísmo y el hinduismo. Esas 4 religiones son las que abarcan estos 5.5 billones de personas en este mundo que dicen creer en un Dios. Así que aunque este número, esta cantidad de personas, 70 u 80% de la población mundial dice creer en un Dios, en realidad, este Dios para nosotros es el Dios que es descrito en la Biblia. Y eso es bueno. Pero el hecho de confesar simplemente que hay un Dios y que se cree en Él no es suficiente para tener una relación estrecha con Dios, para tener una relación. Porque creer en Dios, decir que creo en Dios no es suficiente. Nosotros en nuestra comunidad hispana tenemos un dicho que dice que las palabras se las lleva el viento, ¿no es cierto? Si no, hasta el eco las repite, pero después desaparecen. Usted dice, creo en Dios, en Dios, en Dios, en Dios. Y dejan de existir porque las palabras se las lleva el viento. Es más, de hecho, Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. Pero también los demonios lo creen y tiemblan. O sea que solamente profesar o decir yo creo en Dios no es suficiente. Así que tener un simple conocimiento intelectual o cognitivo de que Dios existe o de que hay un Dios no es suficiente y no nos da a nosotros una fe salvadora. Aunque la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, seremos salvos. Sí, es importante confesarlo, pero que esa confesión vaya respaldada con un estilo de vida que demuestra que lo que nosotros creemos es lo que nosotros hacemos. Que nuestro diario vivir representa realmente nuestra fe. Ahí es donde entonces sí, esa profesión de fe, esa confesión tiene valor. Cuando se evidencia a través de nuestras acciones correctas, nuestras acciones concretas de amor hacia el prójimo, nuestra obediencia a la palabra de Dios. Cuando hacemos esto, entonces ya no es solamente palabras, sino que son palabras respaldadas por nuestras acciones. Razón tenía el apóstol Santiago en decir, muéstrame tu fe. Y cuando le mostraron la fe, él preguntó, ¿y dónde están tus obras? Y cuando decía, muéstrame tus obras, y si no vienen acompañadas de fe, no sirven para nada. Así que nuestra confesión de creer en Dios, de creer en el Señor Jesucristo, debe de ir acompañado con nuestro diario vivir. Así que la fe que nosotros confesamos debe ser mostrada con ese carácter que refleja la imagen de Cristo en nosotros. Se demuestra cuando nosotros vivimos de una manera igual como la vivimos en la iglesia, en nuestro entorno, en nuestro diario vivir. Algunas personas dicen que es fácil ser cristiano en la iglesia, porque en la iglesia todos venimos, cantamos, algunos incluso hasta lloramos, nos reímos, hacemos muchas cosas y aquí todos nos tratamos bien y con respeto. Pero cuando nos vamos de aquí, muchas veces eso no sucede.
Así que el cristianismo no solamente se muestra en el tiempo que nosotros estamos aquí, una hora, 15 minutos a veces cuando nos pasamos de nuestro tiempo, no es solamente aquí, sino en todo lugar donde nosotros nos encontramos, nos desenvolvemos en nuestro diario vivir. Así que esta fe y amor de Dios se dan a conocer primero en nuestro servicio al prójimo. Siempre estamos dispuestos a servir, convirtiendo estas acciones en la confirmación de nuestra fe, que no es un requisito para salvación. Hay algunas personas que piensan que nosotros tenemos buenas obras para ser salvos, y eso no es correcto. Nosotros hacemos buenas obras porque ya somos salvos, o sea, son el producto de nuestra fe y de nuestro amor a Dios, y por lo tanto nosotros actuamos bien. No actuamos bien para ganarnos el favor de Dios, sino que el favor de Dios ya nos lo dio como un regalo, porque esa es la gracia de Dios, que nos amó a nosotros aún cuando éramos pecadores. Murió Cristo en la cruz por cada uno de nosotros, y ahora por agradecimiento, por convicción, por fe, nosotros actuamos bien. Y ese actuar bien es la respuesta de una fe que inició primeramente en nuestra mente cuando fuimos convencidos por el Espíritu de Dios y por su palabra, que se atesoró en nuestro corazón y se convirtió en nuestra voluntad. Por eso hoy tuvimos la lectura de Colosenses capítulo 1. Porque desde el capítulo 1, versículo 3 al 14, el apóstol Pablo hace una introducción, pero en esta introducción el apóstol Pablo hace una oración y también hace una exaltación de los hermanos que viven allá en Colosa, y resalta algunas cualidades en ellos, que nosotros como cristianos del siglo XXI debemos también de reflejar. Y esas cualidades que reflejaban nuestros hermanos de Colosas eran la fe, el amor y la esperanza. Estas tres virtudes tienen que estar en nosotros en cada día. Fe, amor y esperanza. Y vamos a ir hablando a cada una de ellas, porque Colosenses 1, del 3 al 5 dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes a causa de la esperanza reservada por ustedes en el cielo. Es que importante, aquí solo en esta introducción el apóstol Pablo resalta la fe, resalta el amor y resalta la esperanza que estos hermanos tienen. Así que el apóstol Pablo escribió esta carta mientras él estaba encarcelado en Roma. No estaba en Colosas. No andaba predicando por ninguna calle del Colosas o en las plazas. Él estaba en la cárcel y ahí recibió noticias de los buenos frutos que estos hermanos de Colosas ya estaban dando. La distancia entre la ciudad de Colosas y Roma, o Colosas como lo que hoy conocemos como Turquía, son 1000 millas. 1000 millas, pero no se recorrían como hoy. Hoy se toma un avión y esas 1000 millas, qué sé yo, tal vez en par de horas hacen un vuelo directo y están entre Roma y Turquía, pero no así en el tiempo de Pablo. En el tiempo de Pablo, viajar de Colosas o de Roma a Colosas o ida y vuelta tomaba alrededor de 4 a 6 semanas, porque tenían que ir por tierra, tenían que ir por mar, y depende de las condiciones climáticas, a veces se extendía mucho más esos viajes y tenían que estacionarse en algún lugar hasta que el mal tiempo pasara, y podría ser que pasaran 8 o quizás hasta un mes o 2 meses para que una persona pudiera hacer ese trayecto entre Colosas y Roma. Así que las noticias no viajaban tan rápido como hoy, no tenían internet, no habían todas estas redes sociales. Lo que pasa hoy, lo vemos con las noticias, lo que está pasando allá en el estrecho de Hormuz, lo escuchamos nosotros en cuestiones de segundos. Cualquier cosa que pasa en su país de origen, usted está ahí con la internet y ya lo sabe en un momento.
No era así en el tiempo de Pablo. Así que es muy importante que entendamos que este buen testimonio, esta buena reputación de los hermanos de Colosas fue tan grande que pudo viajar todo este tiempo, toda esta distancia y llegar hasta donde el apóstol Pablo estaba ahí en esa cárcel. Y él poder escuchar el testimonio del fruto del trabajo que él un día hizo cuando fue a predicar a la ciudad de Colosas e instalar y sembrar una iglesia ahí. Ahora Pablo escuchaba, gracias Señor, porque el trabajo que un día hicimos ahora está dando frutos en estas personas que están dando muestras de un cristianismo real. Que ellos entienden y saben que es realmente creer en Dios. Y ojalá que el testimonio de estos hermanos de Colosas, que viajaron millas y millas, días, meses, ojalá que nosotros también podamos dar ese testimonio cristiano. Y quizás no viaje tantas millas, pero por lo menos que seamos buenos cristianos en nuestro hogar, con nuestros hijos, tratándolos con respeto, tratando a nuestro cónyuge con dignidad, tratando a nuestro vecino como buenos ciudadanos. Y entonces podemos dar un buen testimonio sin necesidad de ir millas y millas para que la gente escuche lo bueno que el Señor está haciendo en nosotros. Podamos en nuestro entorno cercano poder dar a entender que somos cristianos. Si usted es padre de familia, qué hermoso sería un día usted sentarse con su hijo y que su hijo de la nada le pueda decir, yo quiero ser como tú. Yo quiero, cuando crezca, ser como tú. Porque eso quiere decir que usted está dando un buen ejemplo. Usted está mostrando que su fe es verdadera. Que si usted cree en Dios, lo está demostrando en su diario vivir. Tanto así que ha impresionado de una manera positiva a sus hijos, a la nueva generación. Y esto es lo que los hermanos de Colosas estaban haciendo. Y ojalá que nosotros también lo podamos hacer. Así que hoy no solamente deberíamos de imitar la fe y la forma de vivir de nuestros hermanos de Colosas, pero también deberíamos de imitar al apóstol Pablo también. Porque la actitud del apóstol Pablo cuando escuchó estas noticias, primero no fue de un orgullo vano, diciendo, ese es el trabajo que yo hice. Gracias a Dios que yo fui el primer apóstol que fui a predicar en ese lugar y ahora toda esa ciudad es cristiana. No, sino que fue de humildad. Tampoco fue de egoísmo, ni tampoco fue de celos, ni de envidia, sino que de una manera humilde eleva una oración dándole gracias a Dios por el fruto que el trabajo de la palabra de Dios está haciendo en esas personas. Y esto nos llama a nosotros como comunidad de fe en la que nosotros nos desenvolvemos, de que nosotros debemos de orar unos por otros. Nuestra tarea como cristianos no es querer competir con otro cristiano, no es competir con otra iglesia, no es compararnos. El de nosotros es orar para que cada uno de nosotros y nuestros hermanos alrededor del mundo y dentro de esta nación también puedan fortalecerse cada día, puedan tener una fe firme y puedan crecer y madurar en el conocimiento del Señor, tal como el apóstol Pablo oró por los hermanos de Colosas. Y es que el apóstol Pablo responde a estas buenas noticias con esa oración intercesora. Y Pablo le da gracias a Dios de que hayan cristianos en esa ciudad que están levantando el nombre de Dios, haciendo un cristianismo verdadero. Hoy es muy difícil, las personas, por eso le llaman a esta época el post-cristianismo, o sea que ya el cristianismo quedó atrás. Porque se han dado tantos malos testimonios, tanto de los líderes religiosos como de los feligreses, que han hecho que muchas personas hayan dejado de creer que existe el verdadero cristianismo. Así que hoy debemos de ser más que nunca, tomar el ejemplo de estos hermanos de Colosas y pedirle al Señor en oración por cada uno de nosotros que nos ayude a nosotros a reflejar a Cristo en este mundo. Y que entonces la palabra del Señor, el cristianismo verdadero pueda resurgir
Y entonces cuando nosotros decimos creo en Dios, que esas palabras realmente tengan un verdadero significado. Y en esta oración Pablo da una milla extra. En esta oración Pablo da esa milla extra porque ora no simplemente por las necesidades físicas y materiales de estos creyentes, sino que Pablo ora por algo más importante, ora por su crecimiento espiritual y por su madurez espiritual. Y usted dirá, ¿por qué el apóstol Pablo ora de esta manera? Porque Pablo sabe que si nosotros somos buenos creyentes, si nuestra fe es sincera, si nuestra fe está realmente sembrada, sembrada en Dios, Él va a suplir todas nuestras necesidades, todo lo que nosotros necesitamos. No estoy diciendo todo lo que nosotros queremos, porque a veces queremos cosas que no necesitamos, ¿no es cierto? Pero la Biblia nos dice que si nosotros buscamos el reino de Dios primero y también sus cosas buenas, o sea, su justicia, todas las demás cosas nos van a ser agregadas, nos van a ser añadidas. Así que Pablo, teniendo muy bien cimentada su fe y conociendo la palabra del Señor, sabía que Dios iba a suplir las necesidades de todos los creyentes, como lo ha hecho hasta el día de hoy con nosotros. Por eso Pablo entonces da la milla extra y ora, no solamente por eso, sino que ora para que el amor, la fe y esa esperanza que tienen estos hermanos en Colosas nunca falle, sino que más bien crezcan, maduren y empiecen a dar frutos. Porque los frutos vienen cuando hay madurez, no antes. Cuando usted siembra ayer iba a sembrar unas plantas, pero de pronto me di cuenta en internet que decía que todavía no podíamos sembrar porque vienen tiempos muy fríos y las plantitas iban a morir, así que las guardé y las tengo en mi casa. Pero cuando yo siembro esa planta, no inmediatamente va a dar fruto. Tengo que pasar un proceso. Esa planta tengo que darle agua, tengo que ponerle abono, tengo que limpiar las malezas y después de un tiempo, cuando ya la planta está madura, empieza a dar su fruto. Así es como nosotros como creyentes. Por eso Pablo ora por estos creyentes que ya han dado la confesión de fe, pero para que ahora entonces se alimenten a través de la palabra del Señor, empiecen a crecer para que entonces den frutos. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, ayúdanos, guíanos. Danos tu Espíritu Santo para que yo pueda tener todos los nutrientes necesarios para que yo pueda madurar y dar frutos. Frutos que las personas puedan ver y cuando me vean a mí, vean el reflejo de tu trabajo en mí. Porque según el apóstol Pablo, no pueden haber frutos sin conocimiento de parte de Dios. Ayer que estamos en la limpieza de la iglesia, uno de los hermanos nos contaba una anécdota. Dice que cuando él estaba jovencito, él fue a una iglesia y también tuvieron un día de servicio. Entonces el pastor le dijo, hermano, tome el tractor y corte el césped. Y él dijo, ¿y dónde está el manual para que yo pueda aprender cómo utilizar este tractor? Y dice, no, simplemente préndalo aquí y usted hágalo. Bueno, como no tenía manual, lo prendió y se fue a toda velocidad y fundió el motor y lo chocó contra un árbol, porque no sabía dónde se frenaba, no sabía cómo paraba, porque no había sido instruido en el trabajo que iba a realizar. Por eso el apóstol Pablo también toma esta analogía de que no puede haber frutos si no hay conocimiento de la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a hacer lo que Dios nos pide si nosotros no lo sabemos tampoco? Así que el apóstol Pablo dice que el fruto viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, este conocimiento no es meramente ese conocimiento intelectual, cognitivo, de aprenderse los versículos bíblicos de memoria. Además, yo tengo un hermano en Los Ángeles, no hermano de sangre, pero hermano en Cristo en Los Ángeles, que se sabe el libro de Hebreos, tan difícil, se lo sabe de memoria, desde el versículo 1 hasta el final. De memoria lo recita. Pero eso no es el conocimiento que Dios está pidiendo, que el apóstol Pablo nos habla aquí en las Escrituras, sino de ese conocimiento de Dios aplicado en nuestra vida, en lo que nosotros hacemos diariamente. Es ahí donde realmente ese conocimiento es importante.
No necesitas conocer toda la Biblia, pero que lo que conoces lo practiques. Para que no seas como dice el apóstol Santiago, como una persona que se ve en el espejo y después se va y se le olvida lo que ha visto. Sino que debemos de actuar lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios. Mira lo que dice Colosenses 9:10. Dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Y pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Porque no es lo mismo leer que tener comprensión de la lectura, ¿cierto? Una persona puede leer algo, pero no puede entender lo que está leyendo. De hecho, en el libro de los apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos en el capítulo 8 cómo un hombre etíope, eunuco de Etiopía, venía leyendo, y esto lo he predicado en algunas veces, venía leyendo las profecías de Isaías, pero no entendía. Por eso el Señor tomó al primer anciano de la iglesia, a Felipe, al primer diácono, y lo llevó, lo trasladó hasta donde este hombre estaba leyendo el libro de Isaías. Y le hizo una pregunta. Y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y entonces ahí donde en su carruaje dice, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Así que no es solamente el leer la palabra de Dios, no es solamente aprenderla de memoria, sino entender realmente cuál es ese significado de esa palabra para nosotros hoy y cómo la podemos poner en práctica. Eso es lo que realmente es importante, porque dice el apóstol Pablo que una vez que conocemos la palabra del Señor, una vez que tenemos comprensión espiritual, dice ese, para que vivan de manera digna del Señor, agradándolo en todo. Y esto implica dar frutos de toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. ¿Lo ven, hermanos? No solamente leer la Biblia, aunque leer la Biblia es bueno. Tenemos nuestra lectura anual de la Biblia. Recuerden, se lo damos cada mes. Usted lee la Biblia en un año. Qué bueno que eso es un buen hábito y es necesario. Es parte de nuestras disciplinas espirituales. Leer la Biblia, orar, ayunar, retirarse, congregarse. Todas esas disciplinas espirituales son importantes. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios es importante también comprenderla. Por eso es muy importante los discipulados. Que nosotros, cuando Cristo dijo, vayan y prediquen. Y el que crea, discíponlo y después bautícenlo. Porque es importante que nosotros tomemos el segundo paso, que es el de enseñar la palabra del Señor a otros. Porque creer firmemente en Dios y demostrarlo con nuestras acciones es una manera de mostrar que estamos siendo transformados a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Por qué tenemos que ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo? Tenemos que regresar al jardín del Edén. ¿Recuerdan cuando Dios creó al hombre y a la mujer? Dice la Biblia que nos creó a su imagen y semejanza. En otras palabras, había esa relación estrecha con Dios, pero fue rota por el pecado. Así que esa imagen de Dios en nosotros se distorsionó por la acción del pecado. Y la única forma de restaurarla es borrando de la escena el pecado. Y el único que tiene la capacidad para borrar el pecado en escena es Cristo Jesús. Pues una vez que creemos en Cristo, una vez que recibimos su sacrificio, una vez que Cristo perdona nuestros pecados y empezamos a caminar con Él, la imagen de Cristo está siendo puesta en nosotros. Porque se está restaurando la imagen de Dios en nosotros. Y esto es una acción directa del Espíritu Santo que nos capacita a nosotros como creyentes a través de su palabra, a través de la convivencia cristiana, a través del estudio de las Escrituras y de la puesta en práctica para que cada día nos parezcamos más y más a Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, él decía, lo que ustedes ven en mí, es un reflejo de Cristo que vive en mí. Así él decía, y sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo.
Y tenía también la enseñanza. Pablo decía: lo que han visto y han oído de mí en presencia de muchos testigos, vayan y enséñenselo a otros, capaces de enseñárselo a otros. Así que es muy importante que nosotros como creyentes, que decimos: yo creo en Dios, no solamente lo hagamos con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Y actuando bien y también enseñando a nuestros hermanos nuevos en la fe lo que nosotros ya hemos recibido de parte de Dios. Así como Pablo dice en la Santa Cena: lo que yo recibí del Señor se lo transmito a ustedes. Es nuestra responsabilidad como personas que decimos que creemos en Dios, transmitir a otros lo que ya hemos recibido de parte de Dios. Así que esto es muy importante. Debemos demostrar esto como una forma de gratitud, no como una carga para nosotros. Es decirle: gracias, Señor, por hacernos partícipes, por permitirnos ser parte de tu gracia, de tu misericordia, y llevarnos incluso a tu reino y permitirnos ser voceros de tu palabra. Y entonces podemos revelar abiertamente a cada uno de nosotros lo que sinceramente creemos en Dios. Eso es importante. Mire que lo que dice Colosenses en el versículo 13 y 14 dice: Él, refiriéndose al Señor, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Así que qué importante saber que Dios nos ama y que nos ha traído a ese reino de su Hijo admirable, Jesucristo, pero primero nos ha perdonado nuestros pecados, y ahora, como nuevas personas que confesamos creer en Dios, debemos vivir con nuestra nueva naturaleza, porque dice que el Señor, que los que creen en Él, Dios les ha hecho como hijos de Dios. Entonces vamos a vivir como hijos de Dios, poniendo en práctica la palabra del Señor, y entonces creer sinceramente que Dios tiene control de nosotros, porque hay ciertos beneficios o bendiciones, como nosotros le llamamos vamos a decir, en el idioma cristiano le llamamos bendiciones, pero en realidad son beneficios, son bienes que Dios nos da para que nosotros vivamos bien. Y la primera de ellas es activar nuestra fe, una fe genuina. Y no hay que tener temor de decirle: Señor, aumenta mi fe, porque los discípulos, 12 apóstoles, le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Necesitamos muchas veces pedirle fe al Señor, porque nuestra fe a veces es muy débil. Necesitamos: Señor, fortalece nuestra fe, y ese es un regalo que Dios nos da, una fe genuina que nos permite gozar de dos privilegios que Dios nos da. Y el primero de ellos es que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al poder, donde antes Satanás gobernaba nuestra vida. Ahora nos trae a un lugar donde Dios tiene que ser el que gobierne nuestra vida, al reino de su Hijo amado. Yo quiero que utilicemos muy bien estas palabras que el apóstol Pablo utiliza aquí: el reino, el rey, porque él está hablando de su entorno político del momento. Su forma de gobierno era la monarquía, así que para que nosotros entendamos, deberíamos de conocer un poco la monarquía. Y la monarquía es cuando el rey dice algo, el pueblo lo cumple, sus súbditos tienen que obedecer. Así que estamos hablando aquí que el apóstol Pablo utiliza esta palabra del reinado como una forma de gobierno, donde Dios realmente gobierna nuestra vida. El concepto no es solamente territorial o de control político, sino que se refiere a la soberanía y a la autoridad de Dios sobre aquellos que dicen que creen en Él. Porque es una renuncia total a nuestra voluntad para aceptar la voluntad de Dios en nosotros. Eso realmente es creer en Dios. Por eso Jesucristo decía que si alguno quiere venir en pos de mí o detrás de mí o seguirme a mí, debe de morir primero. Y eso es renunciar a su propia voluntad para entonces hacer la voluntad de Dios. Eso es realmente creer en Dios. Y para las personas que profesamos nuestra fe en Dios, hemos aceptado someternos no de una manera obligada, sino voluntaria a esa autoridad de Dios sobre nosotros. No es porque heredamos una religión, no es porque la nación profesa cierta religión,
Es porque voluntariamente hemos decidido con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas creer en Dios. Así que nosotros hemos decidido voluntariamente abandonar nuestra voluntad para aceptar la voluntad de Dios en nosotros. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le enseñó a orar a sus discípulos, dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. En otras palabras, nosotros aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida como buena, perfecta y agradable, como lo describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Porque Dios siempre va a buscar lo mejor para sus hijos. Y es que este concepto de vivir bajo la autoridad y la soberanía de Dios fue anunciado también por Juan el Bautista, antes de que Jesucristo iniciara su ministerio aquí en la tierra. Mira lo que hizo Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, 1 y 2. Dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y entonces la gente se preguntaba: ¿qué es esto del reino de los cielos? Bueno, precisamente hacer la voluntad de Dios. Y de hecho, los religiosos de su época, también en Lucas capítulo 17, 20 y 21, le preguntan al Señor con esa autoridad que le dan los líderes religiosos, que se hacen dueños absolutos de la verdad. Le dicen: Jesús, quiero preguntarte algo. He escuchado a Juan el Bautista predicar que el reino de los cielos habría de venir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que se va a dar? ¿Qué señales tenemos que ver en el cielo? Y entonces Jesús le dice: la venida del reino de Dios no es algo que se puede observar en el cielo. No van a decir: míralo acá, míralo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está entre nosotros. Cristo estaba en ellos y la forma de vida estaba ahí ya, anunciada. Cristo en medio de la humanidad. Y ahora también Cristo dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. O sea, el reino de Dios está entre nosotros y en nosotros. Por eso lo que Jesús quiere decir es esto: que no vamos a esperar señales visibles, espectaculares, aunque el libro de Tesalonicenses dice que cuando Cristo venga por segunda vez, estará ya en el cielo, en las nubes, y llamará con voz de mando y de trompeta a todos los que hemos creído en Él. Seremos los que han muerto y resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados en el cielo. Pero no debemos de esperar eso, porque el reino de los cielos ya está entre nosotros y debemos de actuar como ciudadanos del cielo. Y los ciudadanos del cielo obedecen a su rey, y su rey es el Señor Jesucristo. Por eso dice: en esto conocerán que son mis discípulos y obedecen mis mandamientos. Así que la ventaja de que el Espíritu Santo tiene una presencia activa en el creyente, activa nuestra fe, dando los mismos frutos que nuestros hermanos de Colosas mostraron y que los cuales llegaron hasta el conocimiento de Pablo. Así que para esa imagen que Pablo tuvo de esos hermanos llenos de fe, llenos de amor y esperanza, tiene que reflejarse en nosotros cuando decimos: yo creo en Dios. Y entonces, para concluir en esto, creer en Dios no es solamente una confesión verbal. Es una convicción de vida que nos conduce primero al arrepentimiento de nuestros pecados y renunciar a nuestra voluntad y aceptar la voluntad de Dios en nosotros. Y a una conversión, cambiando nuestra antigua manera de vivir para adoptar una manera de vivir descrita por el Señor Jesucristo en su palabra, poniendo en acción cada palabra que el Señor nos ha entregado. Y si creemos en Él, no va a ser difícil, porque no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer unidos, ayudándonos unos a otros como hermanos en Cristo, el débil ayudando al fuerte, el fuerte trabajando duro, pero todos juntos como un solo cuerpo que somos, el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar.